Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. No funcionará entre nosotros, dijo Kalira, con la voz firme pero los ojos traicionándola. Iván apenas se movió. Mantuvo la mirada clavada en ella, intentando leer lo que había más allá de sus palabras. El escáner genético seguía proyectando su luz roja sobre la mesa de análisis, como una sentencia inevitable. Las ondas biométricas pulsaban lentamente en la pantalla, reflejando un rechazo claro entre ambos. Rechazo a nivel bioquímico, a nivel emocional, a nivel genético. Pero algo no encajaba. ¿Eso te lo dijo la máquina o tú?, preguntó él, cruzando los brazos. El escáner nunca falla, respondió ella con rapidez, como si necesitara convencerse más a sí misma que a él. Iván se volvió hacia la ventana del laboratorio. La estación orbital flotaba silenciosa sobre el planeta verde de fondo. Más allá, el vacío del espacio parecía burlarse de aquella sala blanca donde dos seres tan distintos se miraban sin entender porque sus cuerpos decían una cosa y la ciencia otra. Lo sé, dijo él finalmente. Pero tampoco dijo nada la vez que me arrojé al río ácido de Gantar 6 para salvarte. Kalira apretó la mandíbula. Ese recuerdo aún la quemaba por dentro. Él, un simple humano, sin ningún entrenamiento táctico, sin blindaje ni inmunidad genética, desafiando una muerte segura solo porque no podía dejarla atrás. No por protocolo. No por estrategia. Por algo más. Ella se giró, caminó unos pasos por la habitación. Sus dedos tocaron el borde metálico de la mesa sin que se diera cuenta. Su respiración se volvió más densa. Agradezco lo que hiciste, Iván. Pero no confundas eso con compatibilidad. Tus emociones son impulsivas. Y las tuyas están tan enterradas que ni siquiera sabes si aún las tienes, respondió él con una frialdad que la hizo girarse de golpe. Sus miradas se cruzaron. Silencio. Solo el zumbido suave de los sistemas de la estación. Iván dio un paso hacia ella. Luego otro. Kalira no se movió. Era más alta, más fuerte, entrenada para el combate desde que tenía uso de razón. Pero en ese momento se sintió desarmada. Vulnerable. No porque él fuera peligroso, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien le hacía sentir algo más que deber. No te temo, dijo ella en voz baja. No quiero que me temas, susurró él. Pero tampoco quiero que huyas. Iván levantó la mano lentamente. No para tocarla. Solo para que viera que no iba a forzar nada. Su palma quedó suspendida a pocos centímetros del rostro de ella. Kalira parpadeó, como si algo invisible la hubiera golpeado en el pecho. Su instinto le decía que se apartara, que se girara, que volviera al protocolo. Pero sus piernas no se movieron. Si el escáner tiene razón, dijo él, bajando por fin la mano, entonces olvídalo. No lucharé contra una verdad. ¿Y si está equivocado?, preguntó ella, casi sin darse cuenta. Entonces dime tú lo que sientes. Kalira retrocedió un paso. Su corazón latía demasiado rápido. Odiaba esa sensación. No la entendía. ¿Cómo podía ese humano tan imperfecto, tan frágil, quebrar su armadura con solo una mirada? ¿Cómo podía hacer que cuestionara una tecnología que había guiado a su especie por siglos? No lo sé, murmuró, y salió de la sala antes de que Iván pudiera responder. Pero ya era demasiado tarde. Porque su cuerpo, su pulso, su mente, todo en ella le gritaba que había algo más. Y por primera vez, la máquina tal vez estaba equivocada. El pasillo hacia la cabina de Iván estaba en penumbra. Los sensores de movimiento iluminaban a medias las paredes cada vez que Kalira daba un paso. Caminaba con determinación, o al menos eso aparentaba. Por dentro, todo era un desorden que no lograba controlar. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. ¿Por qué estaba allí? ¿Para disculparse? ¿Para confirmar que el escáner se equivocaba? ¿O simplemente porque no podía dejar de pensar en sus ojos, en su voz, en la manera en que se negó a rendirse? No tocó el timbre. En lugar de eso, apoyó la palma sobre el sensor y la puerta se abrió automáticamente. Iván estaba dentro, sentado frente a la consola, en silencio, observando las imágenes de la Tierra proyectadas en el aire.
Una vieja fotografía de un océano, tal vez el Pacífico. Olas azules golpeando rocas oscuras. Naturaleza indomable. Como él. Pensé que habías terminado de decir lo que tenías que decirme, dijo él sin volverse. No he terminado, contestó ella. La puerta se cerró detrás de Kalira. El sonido fue suave, pero en su mente retumbó como una decisión sellada. Se acercó con paso lento hasta quedar a unos pasos de él. Iván seguía sin girarse, pero ella podía sentirlo. Su presencia. Su calor. Ese magnetismo molesto que la hacía querer tocarlo aunque todo su entrenamiento gritara que era una mala idea. No estoy segura de que el escáner tenga razón, murmuró Kalira. Iván se levantó despacio, dándole la espalda unos segundos antes de girarse por completo. No había rastro de ironía ni reproche en su rostro. Solo calma. Solo espera. ¿Y qué si tienes certeza? Preguntó. Kalira bajó la mirada un instante. Sus dedos se apretaron entre sí antes de alzarse. Dio un paso. Luego otro. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía escuchar el leve ritmo de su respiración. Esto, dijo ella mientras alzaba la mano y la posaba sobre el pecho desnudo de él. Iván no se movió. El contacto fue ligero al principio. Su piel era cálida, viva, palpitante. Ella cerró los ojos por un instante, intentando no reaccionar, pero algo la sobrepasó. Un calor que subió desde su palma hasta su hombro y bajó por su abdomen como una chispa desatada. Sus dedos se abrieron, exploraron lentamente el contorno de su torso, los músculos tensos, el latido constante justo debajo de la piel. Lo sintió temblar ligeramente. No por miedo. Por contención. Tu cuerpo, susurró ella, es tan distinto al mío. Pero cuando te toco. Iván le tomó la muñeca, suavemente, guiándola hacia su cuello, donde su pulso vibraba fuerte, incontrolable. ¿Y qué sientes ahora? Kalira abrió los ojos. Lo miró. Sus rostros estaban separados solo por el aire que apenas podían respirar. Siento que estoy en peligro, admitió. Pero no del tipo que puedo esquivar. Iván sonrió, apenas. Tal vez porque no tienes que huir de esto. Ella ya no pensaba. Su instinto de guerrera, de diplomática, de estratega, todo se desvanecía bajo el efecto de esa cercanía. Deslizó la otra mano por el borde de su camiseta. No lo pensó demasiado. No quiso analizarlo. Solo sintió la necesidad de verlo. De sentirlo completo. La tela cedió con facilidad. La camiseta cayó entre ellos como una rendición. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se abrieron con una mezcla de asombro y algo que no supo nombrar al principio, hasta que se dio cuenta, deseo. Puro, honesto, poderoso. La máquina se equivoca, dijo ella, casi como una declaración de guerra. Iván la tomó por la cintura y la atrajo con decisión. No fue brusco, pero tampoco tímido. Sus cuerpos se encajaron de inmediato. Respiraban el mismo aire, sus pulsos se buscaban. Ella apoyó la frente contra la suya, cerró los ojos y dejó que la verdad hablara a través de su piel. Las manos hablaban por ellos ahora. Y ellas no mentían. Kalira despertó antes de que el sistema artificial de iluminación iniciara la simulación del amanecer. La cabina estaba envuelta en una penumbra dorada, solo rota por las luces suaves del panel de control. A su lado, Iván dormía profundamente, la respiración pausada, el cuerpo relajado tras una noche donde los silencios habían hablado más que las palabras. Lo observó unos segundos, en silencio. Su mano descansaba sobre su abdomen, como si aún protegiera el centro de su pecho, donde ella lo había tocado por primera vez. Allí, donde la lógica se había quebrado. Kalira se sentó al borde de la cama, dejando que sus pies tocaran el suelo frío. Cerró los ojos y respiró profundo, intentando ordenar su mente. Lo que había ocurrido entre ellos no tenía precedentes. No para su especie. Y mucho menos para ella. En su planeta, el contacto físico era reservado, ritualizado y siempre determinado por compatibilidad genética comprobada. Pero con Iván no hubo datos. No hubo permisos. Solo hubo fuego. El comunicador vibró en su muñeca. Comandante Kalira, le habla Teniente Yaran. Hay un problema,
dijo la voz con tono urgente. Acabamos de ser interceptados por una patrulla draxiana. Exigen abordaje inmediato. Kalira se levantó de un salto, sus músculos en tensión. Se vistió con rapidez, sus pensamientos aún girando entre el hombre dormido y la amenaza exterior. Activó el panel de comunicación mientras ajustaba su cinturón táctico. ¿Qué quieren? Afirman que uno de sus guerreros fue asesinado en la zona neutral. Y que el responsable es humano. Kalira apretó los dientes. Una trampa. Una excusa para provocarlos. Pero lo que más le preocupó fue el momento. Los draxianos sabían que Iván estaba a bordo. Y sabían que era vulnerable. Se acercó a la cama y lo tocó suavemente en el hombro. «Despierta. Te necesitan despierto y alerta». Iván parpadeó y la miró con algo entre sueño y calma. Pero al ver su expresión, su cuerpo reaccionó como si algo en su instinto le dijera que la paz había terminado. «¿Qué pasa?» «Te buscan a ti», respondió ella con frialdad, aunque por dentro ardía de preocupación. «Y no vienen a negociar. Vienen a tomar». Iván se incorporó, aún medio desnudo. Tomó su chaqueta, pero Kalira se la arrebató y lo empujó suavemente hacia el baño. «Quédate aquí. No abras. No hables. Si oyen tu voz, lo usarán como prueba». «¿Y tú qué vas a hacer?» Kalira le sostuvo la mirada. Por un momento, quiso decirle que huiría con él. Que lo escondería en algún rincón del universo. Pero no era ese tipo de mujer. No podía huir. No con él tan cerca. No con lo que acababan de construir entre sus cuerpos. «Voy a protegerte», dijo, y su voz no titubeó. «Aunque tenga que enfrentarme sola a un ejército». Iván dio un paso hacia ella y la tomó de la mano. Solo un segundo. Una presión silenciosa. No pidió explicaciones. No rogó que no se fuera. Solo le dijo todo con los ojos. Kalira salió de la cabina. Afuera, los corredores eran ya un hervidero de actividad. Su tripulación esperaba órdenes, pero sus ojos buscaban guía. Que nadie interactúe con los draxianos sin mi autorización. Sellad el núcleo del sector 3. Y preparad la defensa del hangar 1, ordenó con voz firme. Las pantallas mostraban la nave draxiana acercándose como una bestia con hambre. Oscura. Amenazante. Con las garras extendidas. Y Kalira, aún con el calor de Iván bajo la piel, supo que la guerra personal acababa de comenzar. El hangar 1 fue acondicionado en tiempo récord. Las luces superiores proyectaban una claridad cruda y metálica sobre el suelo pulido, donde se marcó el antiguo círculo de desafío. No había barreras. No había protección. Solo reglas antiguas grabadas en el honor de los draxianos y reconocidas, a regañadientes, por muchas razas galácticas. Kalira entró sin mirar atrás. Llevaba su uniforme ceremonial, ajustado al cuerpo, con los símbolos de su rango tallados en los hombros. En el centro del círculo esperaba Bornak, el líder de la patrulla draxiana. Alto, imponente, con la piel cubierta de placas óseas y ojos como carbones ardientes. Él la saludó con una inclinación mínima, más un gesto de desprecio que de respeto. «Traigo una demanda legal bajo el Tratado de Confrontación Interespecie», dijo Bornak. «Un humano bajo tu mando ha matado a uno de los nuestros. Exijo sangre por sangre». Kalira alzó el mentón. Su voz se proyectó firme, sin temblor alguno. «No hay pruebas de tal crimen. No reconozco la acusación. Pero reconozco tu derecho al desafío. ¿Aceptas entonces la lucha?» «Acepto», confirmó ella. La multitud que rodeaba el círculo guardó silencio. Oficiales, técnicos y hasta soldados veteranos sabían lo que se avecinaba. No era solo una pelea. Era una ejecución disfrazada de justicia. Kalira desenfundó sus dagas gemelas, las mismas que usaba solo en misiones personales. Su mirada estaba fija en Bornak, pero su mente, su alma, estaban divididas. Una parte se quedó atrás, en aquella cabina, junto a un humano que dormía entre sus sábanas, que la tocaba como nadie lo había hecho. Y entonces, sin previo aviso, Iván apareció. Cruzó el perímetro de seguridad y entró al círculo. Su presencia desató un murmullo inmediato, incluso entre los draxianos.
Kalira se giró, furiosa, confundida. ¿Qué estás haciendo? Sal de aquí ahora. Iván no obedeció. Su rostro mostraba una mezcla de decisión y dolor, pero no miedo. Esto es por mí. Y no dejaré que luches sola por algo que nació entre los dos. Iván. Me enseñaste a pelear sin armas. Ahora déjame demostrar que aprendí. Los oficiales no sabían cómo reaccionar. Bornak sonrió con burla. Se quitó su abrigo ritual, dejando a la vista los músculos cubiertos de placas. Extendió una lanza curva hacia Iván. Una lanza ceremonial, no envenenada, pero lo suficientemente letal. Acepto al humano como mi oponente, gruñó. Será un placer destruir su carne delante de ti. Kalira quiso protestar. Quiso impedirlo. Pero vio algo en los ojos de Iván que la dejó inmóvil. No era orgullo. No era estupidez. Era amor. Crudo. Irrefutable. Iván tomó la lanza. El peso lo hizo tambalearse apenas, pero recuperó el equilibrio rápido. No tenía armadura, no tenía entrenamiento draxiano. Solo tenía su cuerpo y su convicción. Bornak atacó primero. Una estocada descendente. Iván rodó hacia un lado, esquivando por milímetros. El segundo golpe fue un barrido lateral. Lo detuvo con el asta de la lanza, los brazos tensos al límite. Sus músculos ardían, pero no cedían. Kalira estaba de pie al borde del círculo, con los dedos en las empuñaduras de sus dagas, lista para intervenir si todo se salía de control. Pero él resistía. No peleaba como un guerrero entrenado. Peleaba como un hombre que no pensaba rendirse. Una tercera estocada le rozó la pierna. Cayó a una rodilla. Bornak se preparó para el golpe final. Alzó su lanza con ambas manos, riendo, seguro de su victoria. Y entonces Iván alzó la mano y atrapó la hoja. El metal le cortó la palma. Sangre brotó, roja y caliente. Pero él no gritó. No se detuvo. Miró al draxiano directo a los ojos, y con una fuerza nacida del fondo de su alma, tiró de la lanza hacia sí, con un giro brutal, desequilibró al guerrero. Bornak perdió pie. Iván aprovechó el momento. Giró el arma y lo golpeó en el pecho con el extremo del asta. El impacto lo envió al suelo. Una nube de silencio envolvió la sala. Bornak yacía boca arriba, derrotado. Inconsciente. Iván cayó de rodillas, con la lanza aún en la mano y la respiración temblorosa. Kalira corrió hacia él. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza, ignorando a todos los presentes. «Estás loco», murmuró ella contra su cuello. «Tal vez, pero no me iba a quedar viéndote pelear por mí». Ella lo miró a los ojos, con el rostro cubierto por el sudor de la tensión, y algo dentro de ella se rompió. Algo duro. Algo que no volvería a crecer. «Estás sangrando», dijo, tomando su mano. «Y no por el combate, sino por mí». Iván sonrió, cansado, pero victorioso. «Nunca fue solo por ti. Fue por nosotros». Y esa palabra, nosotros, resonó en su mente más fuerte que cualquier grito de batalla. La enfermería estaba en penumbra. Solo una lámpara tenue iluminaba el interior, proyectando sombras suaves sobre las paredes blancas. El olor a desinfectante flotaba en el aire, pero no era suficiente para ocultar el aroma cálido de piel, sudor y sangre humana que Kalira había aprendido a reconocer con inquietante familiaridad. Iván yacía recostado en la camilla principal. Su torso desnudo estaba cubierto de vendas improvisadas, aún manchadas de rojo. La lanza draxiana le había desgarrado la palma y rasguñado un músculo del muslo, pero sus ojos seguían igual de vivos. Incluso con dolor, mantenía ese brillo en la mirada que a Kalira comenzaba a dolerle más que cualquier arma. Ella no había permitido que ningún médico se acercara a él. No confiaba en nadie. No después de lo que acababa de hacer por ella. Se sentó a su lado, en silencio. Observó cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Una respiración viva. Constante. Victoriosa. Iván la miró sin hablar. No lo necesitaba. Todo en sus ojos decía lo que ella no se atrevía a pronunciar. «Podrías haber muerto», dijo Kalira finalmente, con voz baja, casi temblorosa. «Lo sé.
No eras tú quien debía luchar. Era mi duelo. Mi responsabilidad. Iván giró la cabeza hacia ella. Una sonrisa cansada apareció en sus labios. No era tu culpa. Fue una trampa, Kalira. Estaban buscando una excusa. Si no intervenía hoy, lo harían mañana. Y no quiero pasar los días escondido mientras tú sangras por mí. Ella bajó la mirada. Sus manos se posaron sobre sus propias rodillas, rígidas. Su cuerpo aún llevaba la armadura ceremonial, pero se sentía desnuda frente a él. Nunca se había sentido tan expuesta, ni siquiera en los campos de batalla. Siempre he creído que las emociones interfieren con el deber, dijo. Que la lógica, la genética, los protocolos, son lo único que mantiene a nuestra especie unida. Que el amor es una distracción. Una debilidad. Iván alzó una ceja, pero no interrumpió. La escuchaba como si cada palabra de ella fuera una revelación sagrada. Pero cuando te vi caer al suelo, con sangre en la boca y las manos abiertas, algo en mí se rompió. Quise gritar. Quise matar a todos. No por justicia. No por deber. Solo por ti. Ella levantó los ojos, enfrentando por fin su mirada. Y entonces, sin esperar más, se inclinó hacia él. El beso fue suave al principio. Lento. Sus labios rozaron los de él como si pidieran permiso. Pero Iván no necesitaba invitación. La tomó por la nuca y la atrajo con una fuerza que hizo que el beso se volviera hambre. Rabia. Fuego. Un deseo contenido demasiado tiempo. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra otra. Respiraban agitadamente. No somos compatibles, susurró Kalira, con una sonrisa rota en los labios. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué siento que estoy viva solo cuando estoy contigo? Iván deslizó su mano vendada por la mejilla de ella, sin importar el dolor. La tocó como si fuera lo más delicado del universo. Como si su piel pudiera romperse si la amaba demasiado fuerte. Tal vez no lo somos según los escáneres. Pero tú y yo sabemos que esas máquinas no entienden lo que sentimos. Ella asintió, tragando saliva con dificultad. He hablado con el Alto Consejo. Si te quedas, habrá más acusaciones. Más intentos. No todos tendrán el honor de Bornak. ¿Y si me voy? Kalira bajó la mirada un instante. Luego la alzó, decidida. Si te vas, yo me voy contigo. Iván la miró en silencio. No como quien duda, sino como quien confirma lo que en el fondo ya sabía. Entonces no me voy a ninguna parte. Esta es mi casa ahora. Kalira se inclinó una vez más. Lo besó con ternura, esta vez sin fuego, sin rabia. Solo verdad. Solo amor. El monitor vital marcaba una frecuencia más alta de lo normal. Pero no era por fiebre ni por herida. Era el corazón de un humano latiendo en sincronía con el de una mujer que, por primera vez, aceptaba que amaba sin permiso. Sin razón. Sin medida. Y ya no había marcha atrás. El Consejo Interestelar se reunió en la sala ovalada de la estación de mando, una estructura flotante entre sistemas, neutral y venerada, donde se decidían los destinos de planetas enteros. Kalira caminaba con paso firme, escoltando a Iván, quien vestía por primera vez un uniforme con el emblema taleano sobre el pecho. El símbolo lo había bordado ella misma, en silencio, durante una noche en que él dormía profundamente, agotado por el entrenamiento que ella le imponía. Todos los presentes guardaron silencio al verlos entrar. Humanos, taleanos, Alarien, Cerdari, cada especie con su historia, sus prejuicios, sus dudas. Pero ninguno podía ignorar lo que habían visto en el combate ritual ni lo que se había generado desde entonces en el centro de la galaxia, un eco imparable de algo nuevo. Kalira se detuvo frente al alto estrado. Solicito la aprobación de fusión interespecie voluntaria, dijo con voz clara. Sin pruebas genéticas. Sin escáneres. Solo por voluntad mutua. El murmullo que siguió fue inevitable. El protocolo había sido siempre estricto. Compatibilidad biocognitiva. Revisión emocional. Herencia cultural. Pero ahora, frente a todos, Kalira rompía con siglos de tradición. Iván dio un paso adelante y alzó la mirada hacia los jueces. No soy como ustedes.
dijo. No tengo órganos que se regeneren, ni habilidades mentales, ni puedo leer pensamientos. Solo tengo mi voz, mis manos y mi capacidad de amar. Pero eso fue suficiente para Kalira. Y ella es suficiente para mí. La presidenta del consejo se inclinó hacia el micrófono. ¿Están dispuestos a aceptar las consecuencias de esta decisión? ¿La condena o el ejemplo que puedan representar? Kalira no titubeó. Ya las aceptamos. Cuando nos tocamos por primera vez, sellamos algo más fuerte que cualquier tratado. Un nuevo silencio. Esta vez más denso, pero cargado de algo distinto. No juicio. No miedo. Sino respeto. La luz central de la cámara se encendió, bañándolos con un resplandor suave. La presidenta asintió lentamente. Entonces que quede registrado. Por primera vez en la historia de la Confederación Galáctica, una fusión por elección. Los presentes se levantaron. Algunos aplaudieron. Otros simplemente asintieron. Pero la decisión fue irrevocable. Kalira e Iván salieron sin hablar. Solo se miraron. No necesitaban decir nada. Horas más tarde, en la cubierta superior de la nave, frente al universo abierto, Iván sostenía una pequeña caja metálica entre las manos. No había anillo. No había tradición humana en ella. Solo un pequeño fragmento de meteorito, pulido con cuidado y tallado con una línea curva que representaba dos órbitas encontrándose. Kalira lo tomó sin preguntar. Lo colocó sobre su pecho, justo encima del corazón. Luego levantó la vista hacia él, seria, aunque sus ojos ardían de emoción. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro de ti, respondió él. Ella sonrió. Y esa sonrisa fue como una supernova estallando en el centro de su alma. Esa noche, frente a las estrellas, sin testigos, sin templos, sin normas, sus cuerpos se unieron como ya lo habían hecho sus almas. No fue pasión descontrolada. Fue entrega. Fue la calma después del huracán. Fue la confirmación de que lo imposible había sido doblegado por lo más simple, el amor. Días después, las noticias se propagaron por los sectores. Kalira y el humano. La comandante y el incompatible. El escándalo se convirtió en historia. La historia en leyenda. Y cuando sus nombres fueron inscritos en el mural viviente del archivo central, no lo hicieron como una pareja. Lo hicieron como un solo ser. Kalira de Talean. Iván de la Tierra. Uno solo. Para siempre. Fin.